Pues de nuevo, hola y buenos días a todos y bienvenidos al simulacro de examen para la preparación de oposiciones de técnico auxiliar informático, ¿vale? Que la vamos a realizar esta mañana. Comenzaremos en primer lugar pasando el enlace del examen por el chat. La vamos a colgar en el chat para ya tener acceso directo. Si alguno no puede acceder por cualquier motivo, que nos lo comente y lo solucionamos cuanto antes. La duración del examen es de 120 minutos. Y 15 minutos antes de terminar os avisaremos para que podáis controlar perfectamente el tiempo, ¿vale? Es imprescindible que rellenéis la última parte del formulario para luego poder enviaros los resultados. Y Pablo, si te parece, nos puedes comentar un poquito cómo es la estructura del examen. Claro que sí. Buenos días a todos y a todas. El examen es como el examen real. Entonces, es un ejercicio único que está dividido en dos partes, ¿vale? Una primera parte que ya sabéis todos que es de 80 preguntas tipo test y una segunda parte donde vais a ver dos supuestos, un supuesto del bloque 3 y un supuesto del bloque 4. Es importante antes, cuando lo veáis en el formulario, que aparece un desplegable, botones de radio donde tenéis que elegir qué supuesto vais a realizar cada uno, ¿vale? Y solo se corregirá el supuesto que hayáis indicado, independientemente de que el que tenga tiempo y quiera hacer los dos. Como los exámenes de la comisión, ¿vale? Del INAM, cada pregunta errónea descontará un tercio, ¿vale? Tenéis 120 minutos. El orden de respuesta, el que consideréis oportuno. Y por mi parte, mucha suerte. Pues si os parece, vamos a corregir el simulacro. La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido la impresión personal de cada uno? Si por encima, por lo que veo en los resultados, han sido resultados bajos y donde se dice que me interesaba mucho la... Buen ejemplo, José Luis. La pregunta del nivel de dificultad, ¿no? ¿Es algún caso concreto aparecido en torno al 8? Bien, cuando había entregado el simulacro habéis visto que os daba una puntuación sin restar, ¿vale? Y sumando todas las preguntas puntuables, ¿vale? Que eran las 80 primeras, en principio las de reserva no son puntuables, y las 20 preguntas que teníais del simulacro por el que había optado. Es decir, se podía sacar como máximo 100 puntos. De esos... No te preocupes que haremos más simulacros de este tipo, con una frecuencia relativamente corta. A mes y medio, 2 meses, se va a plantear un simulacro así. Entonces, lo que... Es decir, sobre 100 teóricos, sabiendo que no descontaban errores hasta que os pasemos los resultados ya con resultados netos, ¿vale? No se ha llegado al 50, se ha llegado un poquito más del 50% de acertadas, ni siquiera de neta, ¿vale? Sumándolo todo. Bien, me gustaría, por un lado, si hay preguntas en las que queréis que sean comentadas, además de aquellas que han tenido mayor incidencia. Entonces, si hay alguna, pues la vais poniendo en el chat y las vamos comentando ahora. Bien, mientras se va a dejar publicado ahora cuando termine la sesión. Si estáis viendo que he compartido la pantalla, aquí tenéis el simulacro en PDF y al final tenéis las soluciones, ¿vale? Se va a dejar publicado, además se va a dejar publicado también el enlace por si queréis volver a hacerlo, ¿vale?
Eso en cuanto termine, los compañeros de web lo dejan publicado en el mismo lugar donde escribiste. ¿Vale? Además se enviará entre lunes y martes un correo electrónico diciendo ya la puntuación neta, ya vosotros podréis calcularla evidentemente, pero no solo eso, sino también la posición en la que habéis quedado en el ranking, ¿vale? Que es importante también saberlo para poder comparar, ¿no? ¿Vale? Es interesante porque las preguntas más acertadas han sido las 10 primeras. ¿Vale? Del bloque 1, las 10 primeras, la parte de legislación, han sido de las más con mayor porcentaje de acierto. ¿Vale? Una vez ya que pasamos a las preguntas de bloque 2, ¿vale? Pues deciros, bueno, la de USB es una pregunta muy básica y típica de examen. Luego en tema de nube, ahí se ha fallado, ¿vale? Cuando nos preguntaban de qué tipo de nube estábamos hablando, una nube comunitaria, ¿vale? Esa definición nos la da el Centro Criptológico Nacional. ¿Vale? Luego las de las generaciones de Intel, evidentemente, una también sencillita, y los tipos de monitor, AMOLED, ¿vale? Luego se ha fallado, se ha acertado la mitad, la del cuando un árbol está equilibrado. Sí, ese concepto de nube normalmente estamos acostumbrados a escuchar nube pública, nube privada, nube híbrida, ¿vale? Tengo la mitad en mi organización, la mitad fuera. Pero lo de nube comunitaria es un concepto nuevo. Lo de un árbol equilibrado en altura, no sé si conocéis el concepto de los árboles AVL, ¿no? Están basados en los árboles binarios de búsqueda, donde necesitamos que, por así decirlo, no tengamos muchos más nodos en una parte, en un subárbol, que en el otro, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que haya en cada nodo exista ese... Voy por aquí, ¿vale? Es que mientras estoy revisando las respuestas que habéis dado, ¿vale? La respuesta es la A, es decir, donde para cada nodo no hay diferencia en la altura de las subárboles en más de una unidad. ¿Vale? También se ha acertado a la mitad la pregunta del sistema de ficheros XFS, ¿vale? Que sería la respuesta A, 8 exabytes. La pregunta de los sistemas operativos móviles era sencillita, ¿no? No sé si conocéis Harmony, alguno, o Selfie, el que no es evidentemente Ubuntu, ¿no? Es Ubuntu Touch, sería el sistema operativo móvil. Bien, con respecto a las reglas de cosas, sabéis que normalmente suele caer una pregunta de estas en examen. Es decir, tenemos las 12 reglas de COS más la regla 0, ¿no? Y nos habla del catálogo dinámico. Es decir, ¿cómo accedemos al catálogo? Pues de la misma manera que podemos trabajar con los objetos de una base de datos, con las tablas normalmente. ¿Vale? Luego, con respecto a la estructura de ficheros, ya tanto física como lógica, en este caso física, de Oracle, lo que no existe, dice, ¿qué tipo de segmento no existe? Es el de extensión. Las extensiones es parte de la arquitectura de ficheros física. Los otros tres existen y faltaría un tipo que sería el tipo de datos, ¿no? Lo que se divide los tipos de segmentos. Bien, con la base de datos no SQL, casi todo había acertado, que una de las ventajas es la escalabilidad horizontal. Bien, interesante la pregunta de base de datos de series temporales, que tanto ahora está de moda, también relacionado con el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, donde vamos recuperando información a lo largo del tiempo, ¿no? Que la que no era Max DB.
Bien, se ha fallado mucho en una pregunta básica, que es la número 35, que no habla de la integridad referencial. Es decir, ha habido menos de un 50% de acierto. ¿Vale? Sabéis que tenemos dos tipos de integridad, ¿no? La de entidad, referente a la clave primaria, que no pueden ser su atributo nulo, y la referencial, que o bien es nulo o hace referencia a una clave primaria, un valor de otra tabla. ¿Vale? En ese caso sería la respuesta C. Sobre DFD, la parte esta de desarrollo, que al final es entidad, relación, DFD, normalización, SQL, me sorprende en DFD porque solo ha habido un 22% de aciertos. Dice, ¿cuál es falsa? ¿No? La pregunta número 36. Dice, un proceso puede ser tanto un origen como el destino de unos datos. Y eso es un almacén, no un proceso. Un proceso transforma datos, pero no es origen ni final. ¿Vale? Luego, si seguimos, las típicas preguntas de normalización, también se ha fallado la pregunta 40 con un acierto inferior al 50%. La respuesta es la segunda forma normal. ¿Vale? Sabes que la primera forma normal no hay grupos repetitivos. La segunda forma normal, como dice aquí, dice cualquiera de los atributos que no forman parte de las claves, dice tienen una dependencia plena, es decir, no dependen de parte de la clave. ¿Vale? La tercera forma normal no habla de las dependencias transitivas, que no se pueden dar. En este caso sería la segunda forma normal. Bien, luego la pregunta 43 ha sido altamente fallada. La respuesta correcta, es decir, la que no es válida, es la B. Y es la B porque, a ver si puedo seleccionar, comentar, aquí. Porque eso no lo admite el estándar, ¿vale? Inner join sí, left join sí, podríamos decir left outer join también, pero outer join a secas no. ¿Vale? Tendremos que indicar o izquierda o derecha en la combinación, ¿vale? Y cross join, que sería al igual que el producto cartesiano. ¿Vale? También se ha fallado mucho la número 44, que en el diagrama de clase, cuando se nos hablan de las relaciones que existen, pues la típica relación es la de asociación, ¿no? Cuando yo digo una línea entre dos clases, ¿no? Por ejemplo, ciudadano y solicitud. Pero hay asociaciones que aparecen la agregación y la herencia, ¿no? Donde semánticamente lo que representamos está formado por, ¿no? Un expediente está formado por documentos. Cuando esa asociación, esa relación que existe, coinciden con los tiempos de vida, aparece ese rombo que se dibuja relleno, en negrita, y entonces eso es la composición. ¿Vale? Ha habido solo un 38% de aciertos. ¿Vale? Al igual que en la 45. Dicen, ¿en qué diagrama se modelan las instancias de elementos contenidos en los diagramas de clases y se muestran objetos y su relación en un momento concreto? Es decir, nos muestra una instantánea, una foto. Es el diagrama de objetos. Recordaros que tenemos diagramas estáticos y diagramas de comportamiento, ¿no? Pues el diagrama de objetos es ese tipo de diagrama que parece que es de comportamiento, que es dinámico, pero pertenece a la parte estática, ¿vale? A los diagramas estáticos. Luego la pregunta típica que se nos hace sobre patrones de diseño, bien, ¿vale? Súper fallada la número 47, ¿vale? El dataset no forma parte del proveedor de datos, el objeto dataset es un objeto que está desconectado, no está conectado a la fuente de datos. ¿Vale? Luego en la mitad de aciertos, acordaros que en servicios, bueno,
servicios web, ya sean ligeros, ya sean pesados, ¿vale? Pesados SOAP, ligeros REST. La 49 es la C, ¿vale? Que es la API que nos permite trabajar con este estilo, ¿vale? Con el estilo arquitectónico REST. Muy fallada también lo que es la estructura, ¿no? Que forma parte de un sobre, bueno, SOAP. Sería la 50, sería la C. El cuerpo obligatorio, lo que no es obligatorio, sería ni la cabecera ni el fallo. ¿Vale? Luego hay una pregunta sobre arquitectura SOA, base, que es la base en lo que se inspiran los servicios web, que tampoco ha tenido una gran tasa de acierto. Y cuando se define la arquitectura SOA no se hace referencia nunca a una tecnología concreta. Luego la podemos implementar mediante RESTful, mediante SOA, ¿vale? SOA, UD, WSDL, etc. O REST más JSON. Entonces, esa es la correcta, independiente de la tecnología. Si ya luego nos centramos en REST, tenemos una serie de operaciones, ¿no? Sabéis que trabajamos sobre el protocolo HTTP. Son operaciones en las que yo puedo consultar tantas veces que no modifique ese recurso al que estoy accediendo, pero otras veces sí que lo modifica. Entonces, de eso trata si es idempotente o no. La consulta es idempotente. Tantas veces acceda, el recurso se va a mantener, ¿vale? Sería la respuesta correcta post, porque no es idempotente, ¿vale? Luego, sobre HTML5, hemos tenido el 50% de acierto, ¿vale? Sobre la 54, que nos habla de web semántica, que son 4 conceptos que hay que saber. SCOS es el modelo, ¿vale? Spark nos permite, es un lenguaje de consulta. WL sería para un lenguaje de ontología. ¿De acuerdo? Bien, luego con respecto al desarrollo de aplicaciones web móviles, que ahora tanto está de moda y que además en el supuesto práctico de GSI, el de desarrollo, ha caído, pues sería la respuesta de que ahí sí que ha sido bastante acertada. Fallo considerable, ya se ha preguntado, ¿no? Y además el último Real Decreto, cuando hablamos sobre accesibilidad, la última norma es este Real Decreto, una tasa de acierto inferior al 25%. ¿Vale? Eso quiere decir que la norma no nos la conocemos y sería esa, ¿vale? La número B. Perdón, la opción B sería la incorrecta. Bien, luego tenemos las pautas de accesibilidad al contenido web, la pauta legible, tiene más de un 60% de aciertos, que corresponde a comprensible, ¿vale? La respuesta sería la 58 JIT, que los repositorios, ¿vale? Los sistemas de control de versiones de código, que normalmente nos están preguntando convocatoria sí, convocatoria también, había un 50%. ¿Vale? ¿Cómo elimino los COM en un repositorio local? Con reset. Vale, la 59 tenía dificultad, viene recogido en una guía de seguridad de criptología, ¿vale? El Centro Criptológico Nacional, y nos habla de los modos de operación de los algoritmos, ¿vale? En este caso, no es un modo de operación el C, ¿vale? Luego, con respecto al análisis de riesgos, la seguridad, tenemos la metodología de análisis y gestión de riesgos y nos dice cuáles son las definiciones, donde hay consenso sobre las definiciones de lo que es un ataque, un impacto, una amenaza, un incidente, riesgo, etc. ¿Vale? La pregunta 60, que ha sido muy acertada, sería ataque. Igual que una pregunta típica son los niveles de disponibilidad de los CPD, ¿no? La clasificación TAIA, que esa también ha sido bastante acertada. Igual que las redes
WPAN, ¿vale? Las personales inalámbricas. Luego, lo que viene a ser en conceptos básicos, por lo que estoy viendo, se ha fallado bastante, ¿no? En este caso, el control de acceso al medio de una red, la 63, tengo una tasa muy baja de acierto, sería la respuesta B. Es decir, por lo que se está viendo, así como más preguntado normalmente, lo más conocido en últimas convocatorias, bien, conforme vamos acercándonos a conceptos básicos, la tasa de acierto disminuye. En este caso, lo digo por la pregunta 64, las soluciones que tiene el CCM, que son las que son, ¿vale? Y además era una muy sencillita, que es Claudia, ¿vale? Tenemos Claudia y microclaudia para la detección de amenazas. Luego nadie ha acertado la pregunta 67, ¿vale? Que nos habla de los sistemas de detección de intrusos. Sabéis que tenemos sistemas para la red y sistemas para máquinas concretas, es decir, HIDS para un host, NIDS para una red. Y la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Porque los HIDS no pueden monitorizar un segmento de red porque son para una máquina concreta. Los NIDS, que son para la red, no se pueden instalar. No es para una máquina, sino que es para un segmento de red. Y los HIDS, la respuesta D, no pueden analizar todo el tráfico de una subred. Analizan el tráfico para una máquina concreta. ¿Vale? Ahí el número de aciertos ha sido 0. ¿Vale? Con respecto a la VLAN también ha habido una tasa baja de acierto de un 30%. La respuesta correcta, que era la incorrecta, era la C. Dice, la segmentación en VLAN se hace solo a nivel de puerto. Eso no es verdad, hay otra modalidad. Vale. Luego, en la 70, tenemos dos, con respecto a la disponibilidad y el tema de backup, que se centra normalmente ahí, tenemos dos conceptos, que es RPO y RTO, ¿no? Preguntadísimo tanto en TAI como en GSI. Es decir, cuando se produce un incidente, yo puedo tirar para atrás o tirar para adelante. Si miro hacia atrás, estoy hablando de RPO, es decir, cuando hice la última copia de seguridad antes de que sucediera el incidente. ¿Vale? Eso es lo que se conoce, y literalmente dice el CCN, la pérdida de datos que yo asumo. Si yo hice una copia de seguridad hace 6 horas, ¿vale? Y se produce un incidente 5 horas después, pues yo asumo esa pérdida de datos. Y el RTO es mirando hacia el futuro, es decir, desde que se produce el incidente, ¿cuánto tiempo puedo estar con mi sistema caído? ¿Vale? Nos hablaría de la disponibilidad. Bien, con respecto a... Me ha sorprendido también la pregunta 71, ¿no? Que es básica, sobre el protocolo TCP/IP. ¿Vale? La incorrecta es la D. Luego también había una tasa baja de acierto en monitorización de redes, lo del protocolo SNMP. Aquí tenemos dos formas de monitorizar. O nosotros comprobamos los agentes, ¿vale? O el agente, cuando detecta X, envía un mensaje a la estación gestora. ¿Vale? Eso lo incorpora la versión 2, ¿no? Que son estos avisos, son los traps. Lo normal, que es lo que se hace desde la versión 1, es que se comprueba a los elementos gestionados. Respuesta A, que es la correcta. ¿Vale? Sobre MPLS, que normalmente es la pregunta 76, que se suele preguntar cosas básicas, ¿vale? De esta estructura, normalmente montamos este tipo de... usamos este tipo de tecnología para conectar sedes periféricas con las sedes centrales, con servicios centrales. O sea que un ministerio tiene presencia en el territorio y no cada sede provincial no tiene, por así decirlo, acceso a Internet por su cuenta y actúa de forma independiente, sino que
se conecta por MPLS a servicios centrales y todo se canaliza, seguridad, acceso a Internet, todo a través de ahí. ¿Vale? Entonces, la respuesta correcta era la D. Bien, con respecto a los ciberataques que tanto están de moda, en CIBE ya nos publicó una guía de un catálogo, una definición de ciberataques, ¿no? Y lo clasificaba por tipos de ataques, ¿no? Los de ingeniería social, dentro de esa categoría tenemos la B. ¿Y qué tiene que ver esto con la ingeniería social? Porque es mirar en el cubo de la basura, obtener información del usuario a través de ahí. ¿Vale? Bien. Luego me ha sorprendido la primera pregunta de reserva, cuando nos habla Eleni que qué licencia recomienda, que es la licencia EUPL, ¿vale? La licencia pública de la Unión Europea, una tasa de acierto baja, ¿vale? Ya se lleva hablando con la pregunta de reserva, la número 2 de la Agencia de Protección de Datos, que tiene una serie de herramientas que pone a disposición de los interesados, de las empresas, para el cumplimiento de las obligaciones en esta materia de protección de datos. Son muy poquitas: gestiona, evalúa, facilita, comunica, brecha. Y, de hecho, en el último ejercicio en TAI, en la pregunta de reserva, se hizo una pregunta relacionada con estas herramientas. Es decir, no tiene más porque son 5 herramientas. Entonces, la herramienta correcta, que asiste para el análisis de riesgo y evaluación de impacto, que es algo que es obligatorio hacer cuando estamos tratando datos de carácter personal, es gestiona. ¿Vale? También me ha sorprendido el poco acierto que ha tenido los archivos JSP, ¿vale? Que al final se transforma en un servlet que es interpretado en el contenedor web, en el servidor web, y el resultado, el HTML más JavaScript más CSS, es el que se envía al navegador del cliente. La respuesta correcta era la A. ¿Vale? Bien. ¿Hay alguna... Me he saltado alguna pregunta que me hubiera gustado comentar? ¿Estáis ahí? Es raro que nadie diga nada. Bien. Bueno, en ese caso vamos a seguir con el primer supuesto, que nos habla del borrador de la declaración de la renta, los borradores, ¿vale? Al estilo de lo que se ha preguntado de otra manera, evidentemente, en GSI, en un supuesto práctico. ¿Vale? Además, haciendo también parada en temas de accesibilidad, ¿no? Que era, y usabilidad, la primera pregunta. Eso es bastante acertada, la del viewport. Sorprendente es decir, las preguntas que se han hecho sobre HTML han sido bastante falladas. Hay un atributo que yo le indico a un elemento, ¿vale? De un formulario, a un input, para que sea de solo lectura. Read only, ¿no? Al igual que todos los años, está cayendo JSON, ¿vale? En JSON la respuesta correcta de la pregunta número 3 es la C. Una tasa alta de errores. Bien, me ha resultado interesante la pregunta número 7, ¿vale? La tenemos aquí, ¿vale? Sobre el DCL, ¿no? En el DCL tenemos la gestión de las transacciones, ¿no? Entonces, fijaros que insertamos datos en una tabla, ¿vale?
Luego comenzamos una transacción, volvemos a insertar otra fila y hacemos un commit, ¿vale? Con lo cual toda la información ya se hace perdurable en el tiempo. A partir de ahí, con esta instrucción lo que hacemos es borrar el contenido y resetear los contadores. Es decir, ¿cuántas filas tenemos? 0. Comenzamos una nueva transacción e introducimos una fila del año 2019. Y después hacemos rollback. Rollback significa que todo lo que he hecho desde que comencé la transacción lo desecho, ¿no? Entonces, ¿cuántas filas me quedan al final? Me quedan 0 filas. ¿Vale? Luego, las típicas preguntas de procedimiento almacenado. Es muy interesante SQL Server porque es el más flexible. Nos permite poder crear procedimientos y nombrar los parámetros de diferentes maneras, con lo cual esa flexibilidad conlleva también el que podamos cometer errores y que sea susceptible de preguntas, ¿no? Porque hay varias maneras de poder hacerlo. Bien, la respuesta correcta sería en la pregunta 8, la A. ¿Vale? Me salto a la 10 porque es ese procedimiento que he creado forma de poder darle valor a los parámetros para que se ejecute, que tenemos varias maneras, ¿vale? Pues la respuesta correcta, que sería cómo no se puede hacer, es así. ¿Por qué? Porque cuando yo defino un procedimiento, ¿vale? Si yo no indico el nombre del parámetro, lo va a coger por la declaración que se ha hecho. Primero el valor para el parámetro 1, después el segundo valor para el parámetro 2, etc., ¿no? Entonces, el primer parámetro, si veis la pregunta 8, era generado por, y el segundo parámetro confirmado. Quiere decir que si yo pongo 0 y 1, asume que 0 va a generado por y 1 toma valor el parámetro confirmado. ¿Vale? Si yo utilizo arroba y el nombre del parámetro, a partir de ese momento todos los parámetros que indique a continuación tienen que llevar arroba y nombre de parámetro. Es decir, tengo que nombrarlo. Por eso la A y la B son correctas, pero la C no, porque utilizo arroba el nombre del parámetro, pero en el segundo no indico nada. Entonces, como genera ambigüedad, es un error. ¿Vale? Luego ha habido un 0% de acierto en la número 11, en una sección, es decir, yo voy a insertar una fila y tengo que satisfacer esa condición, ¿vale? Y siempre con esto de las funciones lógicas nos lo pregunta al revés. Nosotros los borradores, ¿no?, de las declaraciones de la renta, que era el ejemplo, hay un borrador que por defecto lo carga, una vez que ya están los datos fiscales, lo genera la agencia tributaria y luego nosotros podemos crear nuestro borrador, ¿vale? Y ese borrador puede ser confirmado o no, o lo descartamos. Entonces, lo que significa esta comprobación es que los borradores, la respuesta correcta es la C, es decir, los borradores que son confirmados por la agencia tributaria, son generados por la agencia tributaria, tienen que estar confirmados. Es decir, si es la agencia tributaria que no se cumpliría la primera parte, se tiene que cumplir la segunda, ¿vale? Entonces, los generados por la agencia, sí, a ser OR, que tienen que estar confirmados, ¿vale? El resto, como es darle la vuelta para que sea falsa y por tanto no se satisfaga esa condición. ¿Vale? Luego me paro también en la pregunta número 14 a la hora de documentar los servicios web RESTful. Podéis entrar, por ejemplo, en la Agencia Española de Meteorología, donde aparecen documentados los servicios web, ¿vale? Son RESTful para que podamos consumirlos. Y están documentados con Swagger, ¿vale? S-W-A-G-G-E-R, ¿vale? Swagger es lo que ahora es OpenAPI, ¿vale? El sistema que nos permite poder documentar los servicios web para cuando sean consumidos por terceros saber cómo consumirlos.
¿Vale? Interesante también la pregunta número 17. Cuando hablamos de tipos de aplicaciones móviles, sabemos la teoría que tenemos, la aplicación nativa, la aplicación web, la aplicación híbrida y la aplicación progresiva, ¿no? PWA. Pero cuando queremos hacer los recursos del dispositivo, no todos los tipos los permiten. La nativa, por supuesto que sí, la híbrida también y la progresiva también. Pero la aplicación web no, porque nosotros lo que estamos gastando es un navegador. Estamos haciendo la aplicación a través de un navegador, por tanto no tiene acceso pues, ni al GPS ni a la cámara, no tiene acceso a ninguno de los recursos del sistema. ¿Vale? Y luego teniendo un 0% de acierto, la pregunta número 19. ¿Vale? Cuando nosotros trabajamos vía web tenemos que cumplir el estándar, ¿no? WCAG, la guía de accesibilidad, WC el contenido web. Pero es que cuando trabajamos con una aplicación nativa, no estamos trabajando con la web. Entonces, el W3C tiene un estándar específico para aplicaciones que no son web, para cumplir la accesibilidad. Y tiene una guía, el Observatorio de Accesibilidad, eso lo tenéis en el portal de Administración Electrónica, en el PAI. Tiene un documento, una guía, para cómo hacer que las aplicaciones sean accesibles cumpliendo el Real Decreto 1112. ¿Vale? Porque sabéis que hay una obligación de que las aplicaciones móviles también sean accesibles, también hay un compromiso en la Agenda 2025, en la que hay una meta de alcanzar un 50% de aplicaciones móviles, etc. Por eso también el supuesto de GSI iba por ese punto. ¿Vale? Y luego me salto a... solo ha habido un acierto en la pregunta 4 de reserva, cómo crear un diccionario. En los tipos de datos, quizá ahí habría que repasarlo. ¿Vale? Y luego en el supuesto 4, que nos aparecen dos redes, ¿vale? Muy pocos aciertos en la número 2. Todo interesante saber cuántos saltos tengo que dar, ¿no? Es decir, para alcanzar el router 1, yo tengo que pasar por el router 4, el router 2 y por último accedo al router 1. Y por cada uno, por cada acceso, necesito al menos 3 envío 3 paquetes, ¿no? Eso quiere decir que como mínimo, y si echáis la cuenta, os tiene que salir que como mínimo enviamos 15 paquetes. ¿Vale? Luego la pregunta número 3, que apenas ha tenido acierto, ¿vale? Esto va muy enfocado al teletrabajo, ¿no? Que tanto está de moda desde el COVID, que se ha tenido que implementar. Dice que se va a permitir acceso VPN basado en IPsec. Dice, ¿cuál consideración no es cierta? ¿Vale? La respuesta que no es cierta es la C. La primera, la DMZ, que son los servicios que tenemos expuestos, ahí siempre va el concentrador de VPN. Es decir, cuando yo me conecto desde mi casa al ministerio, accedo a un servidor, que es este servidor VPN que está en la DMZ. ¿Vale? Directamente o normalmente se crea, la DMZ se divide en varias subredes y separamos tráfico. ¿Vale? Evidentemente yo tengo que tener un software, un VPN, un cliente para poder conectarme. Y la respuesta D también sería cierta. Es decir, la respuesta que no es cierta es que el usuario no puede acceder a recursos tales como impresoras. Eso es incorrecto. Yo cuando accedo por VPN a mi puesto de trabajo tengo acceso a todo lo que me ofrezca mi puesto, incluido la impresora. ¿Vale? Bien, a partir de aquí se presenta otro esquema de red diferente y nos preguntan por voz IP. Sabéis que voz IP tiene muy poquitos protocolos.
pero uno de ellos es el H323, no el H325. ¿Vale? Ahí hemos tenido bastante fallo. Luego también en la pregunta número 6, los tipos de IPv6 que tenemos, ¿vale? Los de link local, que tienen un comienzo concreto, la respuesta correcta es la D. Eso quiere decir que los tipos no los controlamos. La 7 ha tenido un 0% de acceso, de aciertos, perdón. He dicho accesos porque la respuesta correcta es la C. Control de acceso a la red. Esa es la manera en la que aseguramos los perfiles de acceso. ¿Vale? ¿Quién puede acceder a mi red? ¿De acuerdo? Con respecto a la pregunta 9, que está basada en criptología, lo que nos dice el Centro Criptológico Nacional, ¿vale? Sabéis que el NS podemos categorizar un sistema de nivel básico, medio o alto, y en función de eso aplicarán unas medidas de seguridad, que ya han preguntado en esta última convocatoria, ¿no? Preguntaban por unas medidas, ¿no? De cumplimiento y trazabilidad, otras veces disponibilidad, etc. Bien, en este caso, cuando los sistemas son de nivel medio alto, se incrementan las medidas, ¿vale? que tenemos que implementar. En este caso, la respuesta correcta era AES, como algoritmo de encriptación simétrico. ¿Vale? Sorprendente ha sido la número 10. Como elemento de seguridad, aparecen los firewalls, aparecen los proxy, aparecen los IDS, parece que son los IPS, aparece SIEM. Dice, se ha decidido aumentar la seguridad de la corporación añadiendo un sistema que sea capaz de proteger los sistemas de ataque e intrusiones. ¿Cuál sería la correcta? ¿Vale? Entonces, la gran mayoría ha marcado en la número 10, la gran mayoría de los que habéis contestado, IPS. ¿Vale? Luego, el tema de backup, sabéis que tenemos los backups, los completos, los diferenciales, los incrementales, ¿no? Durante toda la semana se van haciendo o incrementales o diferenciales y al final de la semana se hace un backup completo. Y cada cuatro semanas, cada mes, se hace un backup completo que se guarda 12 meses. Bien, INCIBE mantiene una regla que es la regla del 3-2-1, es decir, por cada dato yo tengo dos copias, es decir, 3 veces el mismo dato, el original y 2 copias. O sea, sería la regla 3. La regla 2 sería que esas 2 copias están en soportes distintos. Y la regla 1 quiere decir que una copia está fuera de mi organización. Eso significa que la respuesta A es la incorrecta. Bien, la siguiente nos habla del firewall, ¿vale? De la regla de filtrado en función de esta tabla, que es las que están aplicando en ese cortafuegos y deja pasar los paquetes o no. Aquí ha habido, en la número 14, ha habido muy poquitos aciertos. Por defecto, vosotros sabéis que cuando se aplican las reglas se ponen de las menos restrictivas a las más restrictivas, porque cuando se comprueba si un paquete cumple o no cumple, es decir, se permite o no permite, va comprobando regla por regla. Si en una regla se permite, ya no revisa la siguiente. Entonces, cuando dice por defecto, no se permite ningún tipo de tráfico. ¿Vale? Que sería en el último caso. Porque aquí, como nos dice, el tráfico TCP saliente con destino a 137 no está permitido. Y aquí veis que la línea 2, ¿vale? La fila 2 está permitido. Si vamos comprobando, así será en cada una. Bien. Luego, comentaros también en la pregunta 20,
que sabéis que tenemos el 802.11, aparece una serie de especificaciones grandes, pero nunca se salen de ahí. Es decir, cuando yo necesito configurar de forma remota los clientes, me apoyo siempre en esta especificación, en la 11V. ¿Vale? Luego, para los que van por sistema, toda la parte, es decir, los comandos de Docker, los comandos de Kubernetes, hay que controlarlos, conocer la arquitectura que utiliza Kubernetes, ¿vale? Donde aparece los pods, los contenedores dentro de los pods, los nodos, etcétera. Y la respuesta correcta es la B, ¿vale? Que apenas ha habido aciertos. Luego, en administración de bases de datos, como ahora el auge del NoSQL, Neo4j, que es orientado a grafos, ¿vale? Tenemos una serie, 7, 8 sistemas de gestión de bases de datos relacionales y no relacionales, SQL y no SQL, por así decirlo, ¿vale? Donde el número de puertos ya ha sido preguntado otros más sencillitos como MySQL, o podéis haber preguntado Oracle, o podéis haber preguntado Mongo, ¿vale? Que sería en este caso la respuesta D. Neo4j es la respuesta B. ¿Vale? Poco acierto ha tenido el tema del cableado. Pues sabéis que tenemos en par trenzado una serie de categorías, que si nos vamos a la 11801 nos transforma en A, B, C, D, F, ¿vale? Y eso tiene acompañado a una norma IEcubo, ¿vale? En la que las demás fallan y la correcta sería esa, ¿vale? La A. Y por mi parte, bueno, he visto mucho acierto, eso interesante, en RDP, ¿vale? Todo lo de acceso remoto, el protocolo 3389, eso se nota que estamos haciendo uso de VPN con intensidad. Bien, como no me habéis comentado nada, no sé si tenéis alguna duda, algo que queráis que se vea, que veamos con detalle. No obstante, ya os digo, se va a dejar ahora publicado el cuestionario, el enlace, y se enviará un correo electrónico, ¿de acuerdo? Con toda la información y sobre todo que veáis eso, el ranking, la posición, la tasa de acierto que habéis tenido comparativamente. Eso es muy interesante. Entonces, si no hay dudas, pues por mi parte cerramos ya la conexión. Y muchas gracias por asistir. Un saludo a todos. Tenemos un curso gratis para ti. Haz clic en el enlace de la descripción para ver mucho más contenido. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás. Venga, dale clic. Nos vemos en próximos vídeos.